Bueno, gracias por venir. Sabemos que la ciudad está numerosa, un día difícil, un día atravesado, y eso es una metáfora. Yo pensaba no hablar, pero pienso que cada uno de estos encuentros es un pretexto para abordar la vida desde la poesía. Porque mayoritariamente abordamos la vida desde la prosa. En el mundo contemporáneo está protagonizando la prosa. En el mundo mágico, protagonizaba la poesía. El hombre antiguo hablaba con imágenes, hablaba con los dioses, cantaba, bailaba, construía universos visuales que hoy no construimos, porque hoy todo está construido aquí. Yo iba a hacer un cuento hace un rato. En unas clases que imparto en universidades, cada vez que hablo con los chicos, cada vez películas o obras de arte que tienen 5 o 10 años me parece que son antiguas. Que son muy antiguos. Entonces el otro día hice una lista de como 20 títulos y tuve la fortuna de que reconocieran a Jurassic Park al lado de 20 eminentes películas, ¿no? Yo quise poner 2 o 3 comerciales y ahí saltaron todos felices Jurassic Park. Y me dice uno de ellos, no se vaya a pensar que es por la película, esto es un videojuego. Nosotros ya no vemos películas, ya no leemos libros, ya ni siquiera vemos series de Netflix, así me dijeron. Vemos y consumimos videojuegos. Entonces, ese es el cambio de paradigma que estamos abocados. Si vemos las edades de los que estamos aquí, ya nosotros somos predigitales, somos analógicos, sentimos el mundo diferente. Somos dinosaurios. Exacto. Pero bueno, esto de alguna manera es una secta, es una conspiración familiar. Y yo creo que esa es la razón por la que accedí a dar una introducción a este libro. Porque yo acabo de conocer a María. Exacto. Nos conocimos en un festival de poesía en Veracruz. Hubo simpatía, la verdad hubo una energía muy linda allí, esos 4 días. Pero yo no tenía la obligación de venir y hasta me pregunté, ¿debo ir a este? Le dije a mi mujer, ¿debo ir a este evento? Ni conozco a María, ni conozco su libro, ni sé. Pero hubo una fuerza mayor que me decía, tienes que ir. Y yo no lo entendía hasta que ella me mandó el libro, ¿no? Y bueno, cogí el libro y ¿qué detecto inmediatamente? Detecto un documento salvífero, es lo que veo en este libro. Una conclusión de un ciclo de vida, un cierre de un capítulo psicológico, emocional, espiritual, sentimental, devocional, de cierre y depuraciones de heridas muy profundas. Encontrar en el libro un refugio a una gran tragedia, que yo creo que es lo que ha hecho toda la humanidad desde que existe la literatura. Desde que existe ese primer libro de Gilgamesh en el mundo sumerio, si ustedes ven ese conflicto entre ese rey y su gran amigo, es que ese hombre estaba condenado a dejar de ser eterno y el rey trataba de encontrarle una ambrosía, una planta que pudiera restituirle la eternidad. Queremos que nuestros seres queridos sean eternos. Lo son en otra dimensión, más no en esta dimensión mecánica, donde quisiéramos que estuvieran en cuerpo físico junto a nosotros. Eso detona una angustia y detona unas frustraciones y unos malestares muy profundos. Y yo creo que lo que me hizo venir hoy aquí es que yo escribí este libro más o menos con un pesar parecido. Cuando yo tenía 21 años, escribí mi primer libro, porque yo estuve pensando en la idea del suicidio. Fíjense hasta dónde la situación que yo vivía en mi país en ese momento, que tenía un periodo especial, nos estábamos comiendo las mascotas, para sintetizar la historia, para no hacerse la tarde. Nos comíamos los gatos, nos comíamos los perros, las palomas de los parques. Yo recuerdo haber peleado con un hermano mío, cada uno con un cuchillo, con un pedazo de pan. Ese tipo de cosas. Es un periodo de 5 años en la historia de Cuba que no ha sido bien contado, la gente lo desconoce. La gente enflaqueció, se murieron una cantidad de seres queridos increíbles, de muchas enfermedades, de actos de violencia, de accidentes. Un periodo oscuro de la nación, se llama periodo especial. Es el momento en que Rusia decide no seguir apoyando a Cuba. Rusia se desmorona, deja de ser la Unión Soviética, nos quedamos sin padrino, la economía cubana se fue al piso. Y entonces, sálvese quien pueda. Y yo me salvé con este libro, porque una novia mía que era muy inteligente, que era enfermera, me dijo, te pasas la vida diciendo buen hombre de Dios, mata o escribe,
buen hombre de Dios, canta o escribe, pero no sufras, decía César Vallejo. Y yo repetía mucho eso, para justificar que escribía. Ella me decía, no tienes valor para salir a matar, entonces enciérrate a escribir, yo te voy a mantener, pero por lo menos te vas a salvar, porque en cualquier momento te veo brincando por una ventana, decía ella. Y me salvó este libro, y me salvaron estas historias, y me salvaron estas confesiones, al igual que a María la ha salvado este libro. Yo creo que ella aquí canalizó un volumen de frustraciones, de dolores, de infiernos. Sí. Esto es un viaje al infierno totalmente. O sea, ahora mismo veníamos en tráfico y yo le digo, mira donde nos hemos metido en este cuello de botella. Y miren qué imagen poética más hermosa para descifrar una catástrofe urbana. Un cuello de botella, una máquina además socorrida, manida, gastada, y nos sigue siendo útil. Porque además hay que llegar a tiempo, porque te dice Wall Street y todos los corredores de bolsa que el tiempo es oro. Otra imagen poética, fíjense los financistas como apelan a la poesía. Entonces cada escritor vive un micromundo en su mente, en su día a día. Bueno, te voy a regalar una anécdota del más grande escritor que ha dado tu país, que en mi opinión es José Luis Borges. Independientemente de todos los más grandes que hay muchos. Pero yo creo que Borges lo superó a todos. Borges antes de morir vivía, la verdad, en un estado de soledad. Nada más tenía María Kodama, un viejo ciego. Vivía en una casa bastante deteriorada, que era aristocrática, bastante deteriorada, y recibe una visita de un escritor, déjenme no ser injusto, con un gran escritor, pero no con un maestro de la lengua como era él. Recibe la visita de don Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa va a entrevistar a Borges. Vargas Llosa, que es un hombre que vive al borde de la prosa, que nunca ha podido escalar a la poesía, que siempre ha estado ahí a ras de suelo. Su vuelo es un vuelo rasante, no es un vuelo intergaláctico como el de Borges. Lo que más le llama la atención de aquel cuadro que él encuentra es que Borges está sentado en una poltrona muy vieja, muy desgastada, muy roída por los gatos, que su casa está como semi abandonada y que hay unas cubetas de plástico y de aluminio captando las goteras del techo. Entonces, Vargas Llosa no para de hablar de aquello. O sea, está delante de un monumento literario, está delante de uno de los hombres más mágicos del lenguaje, más cultos del lenguaje, y desaprovecha esa oportunidad y se va al mundo de lo mundano, perdonen el programa, y se queda en la botera cayendo en el ruido. Y después, en lugar de hacerle una magistral entrevista, le hace un reportaje miserable donde habla más de la botera y de la situación de Borges que de su espiritualidad y de su orden, ¿no? Sí. Sin vergüenza. Muy intimista. Sí. Tú te desnudas, sí, muestras tu fragilidad, sí, cosa que no nos gusta. Las redes sociales nos han enseñado a poner nuestra cara más hermosa, exacto, la más realizable, la más, sí, aspiracional, pero no. Está todo bien. El otro día me dice un amigo, ¿por qué saliste sin lavarte la cara, sin peinarte? Tú que siempre has cuidado tu imagen, porque quería que me vieran como soy, ya estoy cansado de que vean a la máscara de Néstor Candela. Es un ser iluminado en haber crecido ante esa dificultad. Yo no sé si hubiera tenido el valor que tuviste tú, la verdad. Pero bueno, la literatura también, entre las muchas funciones que tiene esa función terapéutica, confesional, psicoanalítica. Tú eres una terapeuta, tú supiste encontrar ese diálogo contigo misma. Es un diálogo muy difícil. La gente sabe hablar con los demás, pero sabe hablar poco consigo mismo. Yo fui un niño loco desde chiquito, fui a todos los psiquiatras, psicólogos, mis hermanos igual, nosotros en una familia. Mi madre pensaba que todos estábamos desquiciados y nos hacían todos los test sabidos y por haber. Pero yo aprendí a hablar desde muy pequeño con el espejo. Ajá. Yo me paraba frente al espejo y hablaba con Néstor Candela, ¿qué te pasa? Y le reclamaba al espejo. Y eso se me convirtió con, todavía lo hago. Todavía a veces estoy un poco eso, me paro frente al espejo, que te va a poner el palo, si no se lo cuida, a la bobería esa, me doy la terapia, con la otredad, ¿no? Sí. Y ese también, ese elemento fugaz de que hay ahí, es como una revelación, como una especie de acto mágico que me da conciencia de mí mismo también. Es el mito de
Ese es el mito De Narciso. del narciso. Eso que ha sido muy criticado, de que uno no tiene que tener tanto ego, de que uno no tiene que tener tanta conciencia de sí, que eso es evanescente, que eso cae una piedra, lo difumina y que huye entonces la imagen de uno. Sí. No, es una gran mentira. La imagen de uno mismo tiene que acompañarlo hasta la muerte. Uno tiene que tener una conciencia plena de sí mismo, orgullosa, rebelde, vigorosa. Yo creo que aquí este libro tiene mucho vigor. Uno tiene que ser compasivo con uno mismo. Sí. Uno tiene que perdonarse. Uno tiene que justificarse sus errores. Uno tiene que, incluso sus enanos interiores, uno los tiene que alentar a crecer. Los tiene que traicionar. Porque ya eso viene por mandato divino, o viene por un ADN, o viene por esto que hablábamos de una constelación familiar. No sabemos por qué tu hermano salió de esta dimensión. No lo sabemos. Si eso estaba en un guión mayor, no sabemos a qué trama universal pertenece eso, por qué tuvo que suceder así. Y si vemos cada uno de nosotros hubiera puesto esta mesa diferente, todos queríamos lo mismo, todos queríamos conglomerarnos en torno a una misma idea, tener esta idea, esta recuperación de una imagen circular que terminó siendo cuadrada, que es una figura más dura, ¿no? Porque es esquinosa y lastima, el círculo es más amable, la mesa es más sedentaria. Por eso yo le decía a María, quita la mesa, que la pura silla, porque la silla te permite explayarte, moverte, dinamizar. La mesa es un muro, un obstáculo. Eso uno lo aprende haciendo cine. Entonces, la poesía tiene muchos niveles de lenguaje. El lenguaje más cotidiano, que es el que ha usado ella, que es un lenguaje conversacional, un lenguaje coloquial, es un lenguaje llano. Ella tiene el interés de conectar inmediatamente su situación. Ella no quiere sobreadornar esta situación, como hicieron los poetas del siglo de oro español, que daban 10.000 vueltas para decirte algo. A mí me gusta esa travesía, a mí me gusta esa pericia, pero entiendo que en el mundo de hoy, al joven tal vez hay que hablarle con una direccionalidad, no con una ubicuidad, ¿no? Es lo que ha trabajado la poesía siempre, lo indirecto. Ella se fue más sobre el mundo de lo directo, el mundo palpable, el mundo asimilable, inmediato, convocativo, rápido, eficiente. Ella está buscando, ella tiene esa... Con menos filtro. Pero tú tienes como una premura de entenderlo tú y de que te entiendan ambas cosas. También eso es de una terapeuta. La terapeuta sabe que el otro lado le está dando la vuelta para no decirle lo que le tiene que decir. Y entonces mete el dedo y mete el dedo y mete el dedo hasta que vomitan lo que uno quiere escuchar. Cronista, lo que tal vez haya escuchado en su pueblo, de su infancia. Ella hizo la crónica de su vida, su crónica familiar. Cada quien, yo aquí inventé historias de juventud, historias de adolescencia, historias imaginativas. Abrí el espejo de Alicia y me metí por ir para adentro y no quería regresar a la realidad, porque cuando caí en la realidad no había comida, no había agua, no había electricidad, no había combustible, no había transporte. Lo único que había era amor y muchos amigos. Eso no nos lo pudo quitar una dictadura. Hay mucho sexo. Mi generación se ha salvado en su sexualidad, en su libertad moral. Porque una supresión de tantas libertades económicas, políticas, ideológicas, filosóficas, todas las libertades que nos suprimía ese dictador, no pudo con nuestra libertad moral y con nuestra creatividad. Entonces, yo sé lo que es hacer un libro salvador, profesional, un libro del que siento tal vez cierta vergüenza honorable que uno está dispuesto a soportar. Más bien, que no quiero decir que tengo tengo un orgullo de este libro. Está lleno de defectos, no lo he ni corregido. Esta es la segunda edición, nunca lo he querido corregir, porque quiero que lo lean como le escribió un joven de 21 años que estaba pensando en tirarse por un cuarto piso abajo. Claro, yo no tenía el valor para hacerlo. Algo me estaba empujando, un contexto, una situación, pero yo no. En este caso está esa diferencia. Yo podía elegir, María no pudo elegir su destino. Su destino la alcanzó a ella. Son dos posturas diferentes. Por eso a lo mejor yo aquí soy un poco más adorno, más mis circunstancias. Yo entiendo la crudeza de tu libro. Es crudo. Entonces, bueno, tal vez como poeta uno siempre quiere ver más desborde de imagen. Totalmente. Hay otros que son más moderados, digamos, de crónica periodística. Hay otros momentos más poéticos.
¿Cómo tú logras articular todo esto? ¿Por qué lo haces así? ¿De dónde viene el formato? ¿Qué sentiste de apoyo en esa estructura, no? ¿O te fue saliendo así? No, es una muy buena pregunta, porque en realidad hay mucho de todo lo que tú dijiste, ¿no? Yo empecé a escribir porque cuando pasa lo que pasó, yo dije, yo voy a escribir un libro. O sea, tú empezaste inmediatamente. Claro, a mí me encanta la poesía, toda mi vida escribí, toda mi vida me encantó escribir, toda mi vida también, eso no lo dije, pero participé en un atelier, en un grupo de poesía durante años, Francia, francés también, siempre me fascinó y hubiera querido ser escritora. O sea, cuando yo terminé a los 17 años, mi pasión era la filosofía. Yo quería estudiar filosofía y letras en Argentina. Y pensando, dije, no puedo estudiar filosofía y letras porque me voy a volver loca de tanto pensar. Y me volví loca igual. Tenía miedo del pensamiento, tenía miedo de que fuera demasiado, sinceramente, y no hice lo que era mi sueño. Y ahora que ya la vida llegó a un término en el que quiero y deseo, y lo único que me importa es, siempre hice lo que fue mi sueño, pero ahora quiero esta parte, que es la más quizás primaria, ¿no? La más arcaica. Bueno, entonces por eso dije, ahora tengo algo que decir, voy a escribir un libro. Fue un poco así. Y claro, ¿por qué varias tonalidades? Porque la primera era la que vos dijiste, directa, cruda. Yo tenía que decir, el otro día leí algo de Oscar Wilde que decía exactamente lo que yo siempre pensé. Para escribir hay que tener algo que decir. Y Que son nuestros verdaderos lectores, claro. ¿no? Sí, Son la familia sí. espiritual. Y bueno, te quería hacer algunas preguntas. Aquí hay como una glosa tuya, pero mejor preséntate tú, nadie mejor que tú. Bueno, Pero antes te voy a dar un aplauso para ti. Y yo, antes de las preguntas, te quiero agradecer infinitamente a María José también, de haber venido a abrir, que los conocí en un evento de poesía en Veracruz. Muchísimas gracias por haber venido. Me llega profundamente todo lo que decís, tu persona, de tu familia. Gracias. De verdad. Y quiero agradecerle a todos ustedes de estar acá, quiero agradecer a mi familia que están todos cerca y acompañándome, a mi hermana Victoria, sobre todo, que me ayudó muchísimo, muchísimo, a mi prima, que es la que me hizo la portada del libro, a Paula Galíndez, que es una artista plástica. Paula, esto es para vos. Bueno, sobre todo quiero agradecer muchísimo a Mariela, que me acogió en su casa, a Carolina, a todo el mundo realmente, a Luis, que me llevó a Tepoztlán, a todos los amigos. Bueno, eso, fundamental. A todos ustedes, también los conocí en el evento de poesía. Muchísimas gracias de estar acá. Bueno, decime el preámbulo acá a la cámara. Lilia me mandó un mensaje hoy, y con este mensaje yo quiero cerrar bueno, el hecho de que me hayan acompañado, mi agradecimiento enorme, infinito a todos, a cada uno de los que están acá, por diferentes razones, pero a todos, y a Lilia, que estoy hablando de ti, Lilia, y voy a cerrar este encuentro y esta presentación con tus palabras de hoy. Lilia me dijo: querida María, deseo que la presentación de hoy te llene de alegría y de paz. La fecha no pudo ser mejor. Honrarás a tu hermano a la mexicana con un altar de palabras. Disfruta mucho y que este acto te deje paz en el corazón y alegría en el espíritu. Un beso.